bastante breve. Nos acompaña el señor Fernando Franceschi, gerente de investigación e ingeniería de la empresa Urdata, quien se ha desempeñado también como consultor y gerente de proyectos y ha sido responsable del proyecto Control de Acceso, donde se implementó la plataforma de seguridad y acceso del Estado. Lo dejamos con la palabra y le deseamos una buena conferencia. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, la idea de esta charla va a ser pasar un poco por una serie de tendencias del mercado de la seguridad IT, las cuales nos están cada vez más direccionando a las soluciones de prevención contra la fuga de datos. Vamos a ver ciertos vectores de ataque, ciertos tipos de amenazas que hoy en día están aumentando en su ocurrencia, que hacen de que tengamos que pensar en este tipo de soluciones, no solamente para proteger salida de datos como se pensaba años atrás, de evitar que uno pueda sacar de una estación de trabajo, controlar los puertos, porque de ahí controlando los puertos controlo la salida de información, sino que pensemos estrictamente en el concepto de información. Vamos a ver que no solamente es la forma en que hoy en día una persona puede llegar a quitar información confidencial de la empresa, sino que puede estar en tránsito, puede haber un ataque externo que saque esa información sin que uno se dé cuenta. Y bueno, vamos a repasar el concepto de la solución global que tenemos que tener en cuenta a la hora de protegernos contra fuga de datos. Esto supone un poco la agenda. Lo primero, que va a ser bastante breve, es estos nuevos escenarios y desafíos de seguridad. Estos nuevos escenarios de IT traen unos nuevos desafíos de seguridad que impactan directamente en este tipo de soluciones de protección contra fuga de datos. Después vamos a ver un poco las principales causas de fuga de datos, sobre todo apuntando a los diferentes vectores. Vamos a ver el tipo de usuario que puede llegar a sacar información de la empresa, desde un usuario bien intencionado a un usuario mal intencionado, a un atacante externo. Por último, pasar muy brevemente por cómo solucionamos esa problemática que vamos a estar comentando en la primera parte de la charla, tanto en la parte de identidad como de protección de información, pero focalizándonos sí para la cuarta parte, que es específicamente la solución de Data Loss Prevention de Symantec. Acá hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta de cambios que han ocurrido en el escenario de IT. Los ataques no solo son más sofisticados, sino que también son direccionados, ¿tá? Cada vez hay menos ataques a un grupo general que yo no conozco, sino que me interesa obtener cierta información, en particular información de identidad, que es hoy en día uno de los principales factores para atacar una empresa, hacia el robo de identidad, robar identidad de los usuarios. Y esos ataques de robo de identidad son direccionados. O sea, voy a buscar una empresa X para tratar de capturar esa información. La infraestructura actualmente es mucho más compleja, mucho más heterogénea, ¿tá? Vamos a ver también que hay hoy en día el tema de la nube está impactando mucho, entonces tengo parte de mi infraestructura dentro de la empresa, parte fuera de la empresa, diferentes tecnologías dentro y fuera de la empresa. Otro tema importante es el tema de la explosión de volúmenes de información, ¿tá? No solamente en la cantidad de información que tenemos, sino en los repositorios donde va a estar esa información, ¿tá? Que es uno de los peligros para la fuga, y hoy también lo vamos a ver, todo lo que son tablets, teléfonos inteligentes, netbooks, todos los dispositivos móviles, pero también tengo almacenamiento en mi empresa, tengo almacenamiento fuera de la empresa, puedo tener un servidor documental en la nube como servicio. Entonces, no solamente hay mayor cantidad de información, y eso lo hace más difícil de controlar, sino que está en diferentes lugares y la frontera, como vamos a ver, es bastante difusa. Y por último, el aumento en el costo de los incidentes. Lo que les comentaba de que los ataques hoy en día están apuntando al robo de identidad con fines comerciales, y ese robo de identidad produce mayores costos. También costos como, todos habrán escuchado lo que le pasó a Sony, a la PlayStation Network, que fue hackeada, y si uno mira el impacto, el costo que tiene eso, lo ven el impacto de las acciones de Sony de los últimos 6 meses, se desplomaron y siguen cayendo, independientemente de situaciones de la bolsa actualmente. Desde el momento en que fue hackeado y fue comprometida la base de datos de identidades de los usuarios de la PlayStation Network,
ha caído. O sea que el costo de que me saquen esa información, que esa información salga de mi empresa, en este caso obviamente por un ataque, es cada vez mayor en las empresas. Otro tema importante, más allá de lo que comentábamos del tema de la explosión de datos, es el tema de lo que se llama empresas sin muros. Hoy en día la frontera es difusa. La persona puede trabajar de un ciber, desde su casa, tiene dispositivos que le permiten cada vez más productividad. El empresario no quiere coartar esa productividad y utiliza ese tipo de tecnologías, pero obviamente que las probabilidades de ataques son muchísimo mayores a las que tradicionalmente teníamos, que estaba más controlado dentro de la empresa y uno sabía que el perímetro era el firewall y protegiéndome protegía a mi información. Hoy en día la información hay que protegerla en cada uno de esos lugares. Hubo un cambio bastante importante en el último tiempo. No está más centralizado el tema de IT en sistemas, sino que se centraliza en información. ¿Tá? Acá hay un poco de ejemplos donde ponemos de un lado lo que tradicionalmente teníamos a lo que se está moviendo, desde aplicaciones tradicionales hasta aplicaciones de colaboración y social media. Hoy en día la red social, muchas empresas lo utilizan como herramienta de publicidad, como herramienta de marketing. Entonces, hay información que basta en la red social. No es que yo voy a bloquear esa red social, sino que esa información es necesario que la tenga ahí. Lo que trae, obviamente, desafíos a nivel de seguridad para tener controlada esa información. De datos estructurados a datos desestructurados. Lo que decíamos, tengo datos por todos lados, eso lo hace más difícil de controlar. Información descentralizada versus información distribuida. Seguridad basada en el perímetro y las personas son el nuevo perímetro. Donde yo estoy es el perímetro de mi empresa, ya sea en mi casa, en un ciber o en un aeropuerto. Y la infraestructura local totalmente controlada a pasar a infraestructura virtual, que puede ser local pero puede estar en la nube. Entonces, toda esta movida que hay a nivel de TI tiene un impacto grande, sobre todo en lo que vamos a ver hoy de fuga de información. Esto, es de una encuesta que se realizó en Estados Unidos sobre principales proyectos de seguridad para los próximos 12 meses. El tema de Data Loss Prevention, y lo vamos a ver después con unos números de crecimiento del mercado de Data Loss Prevention, ha sido bastante importante, ¿verdad? Con lo mismo que las otras que están marcadas como temas de inscripción de laptop, porque también vamos a ver que hay una cantidad importante de pérdida de información por robo de laptops o pérdida de laptops. Entonces, todo lo que tiene que ver con encripción, colaborando con la parte de fuga de información, se está moviendo bastante, y lo mismo en la inscripción a través de VPN. Esto sencillamente es dentro de lo que es el mercado de protección y control. Vemos que tenemos la parte de encripción de endpoint, la parte de mensajería segura, o sea, mensajería encriptada, DLP. En todos esos puntos se ve un crecimiento constante en la adquisición de esa tecnología por parte de las empresas. Y dentro de lo que es DLP vamos a ver, como les comentaba, que no solamente DLP apunta a que yo tengo una estación de trabajo, quiero evitar que la persona saque por los puertos o conectando la cámara, un USB stick o un disco, pueda sacar la información, que eso sería la parte de endpoint DLP, sino que me interesa también saber a nivel de storage, o sea, a nivel de almacenamiento, que descubra en mi red donde tengo información confidencial, y lo mismo network DLP, en el camino de la información, si alguien está sacando esa información, no directamente del USB o del CD o DVD, que era lo que uno protegía tradicionalmente. Por eso es importante que hoy en día las soluciones DLP tienen que abarcar esos tres aspectos. Se puede hacer paulatino, y después vamos a ver que son productos diferentes en el caso de la solución de Symantec, pero es importante cubrir esos tres aspectos, porque a mí lo que me interesa es la información, que la información no salga de mi empresa, no que pueda o no usar un puerto USB. Bueno, yendo a lo que comentaba de las principales causas de fuga de datos, dentro de lo que son vectores de ataque, estos son los tres principales vectores que hay que tener en cuenta cuando uno está pensando en el tema de fuga de información. Antes de ver una solución de fuga de información, tengo que tener claro cuál es el problema y quiénes pueden ser los atacantes y que me puedan usufructuar esas falencias. Tenemos empleados bien intencionados. A ustedes les llamaría la atención, el porcentaje más alto de fuga de información es por problemas con empleados bien intencionados. ¿A qué me refiero? A que el empleado envía un mail sin encriptar, a que el empleado pone información confidencial en un compartido dentro de un servidor de archivos de la red,
y no maneja bien los derechos, los tira ahí y se olvida, a un empleado que pueda perder su estación de trabajo, un empleado que se conecta desde un ciber sin seguridad, o se lleva por un USB información a la casa, le hackean la cuenta en la casa y capturan esa información. O sea, no tiene intención de hacer mal, pero permite la fuga de información de la empresa. Después está toda la parte de empleados ya maliciosos, es decir, bueno, no, es alguien que con intención va a sacar esa información, y después vamos a ver los tipos de casos que se pueden dar en este sentido. Y después ataques direccionados, un poco lo que comentaba que le pasó a Sony. Es alguien que va a entrar desde fuera de la empresa, atacar y quitar esa información. Pero también después vamos a ver que esa información se tiene que exfiltrar de alguna manera, tiene que salir de la empresa, y yo ahí puedo capturarla en el camino. Por eso digo, es importante no solamente tomar en cuenta lo que es el endpoint, sino el almacenamiento y los datos, la información durante la salida. Porque quizás no pueda evitar que el atacante tome control de una máquina, pero sí voy a poder evitar que esa información salga de la empresa, por más que la máquina dentro de la empresa esté comprometida. Dentro de lo que es empleados bien intencionados, bueno, los ejemplos que daba, datos en servidores y desktop. Esto suele pasar que una persona copia de un share, de un compartido de la red, una planilla Excel con tarjeta de crédito y la pone en su máquina, porque no asume que no hay problema. Y si su máquina no está bien asegurada o tiene algún problema, no está bien patchada, la persona va a poder recibir un ataque y puede exponer esa información, ¿verdad? Muchas veces pasa que la persona pone una información, después no trabaja más en la empresa y esa información sigue estando ahí y nadie sabe que hay información confidencial en esa máquina y se la asigna a otra persona. Entonces esto aplica no solamente a servidores, sino a desktop. Entonces el hacker no tiene que llegar al servidor, porque encuentra en los desktops de estas personas información confidencial. Nosotros en un testeo de intrusión, un hackeo ético que hicimos en un cliente, el cliente nos dio una contraseña y un usuario y una contraseña de un socio, ¿tá? De un socio de negocios que tenía derechos para entrar y utilizar un cierto programa. Y él quería saber qué tanto podía hacer con el usuario y esa contraseña. Nosotros entramos con ese usuario y llegamos a una máquina que en esa máquina estaba copiado un archivo de texto, alguien que había cortado y pegado para no olvidarse la contraseña de la base de datos de un servidor que obviamente no tenía acceso. Entonces, ahí lo que pasó es que alguien bien intencionado lo que hizo fue copió ahí eso para no olvidarse y era una contraseña. O sea, cuando le presentamos el trabajo, le mostramos una pantalla donde nosotros nos estábamos logueando al servidor de base de datos. ¿Ah? Entonces, esto es uno de los casos más comunes, digamos, donde yo tengo que controlar, aunque no sepa el usuario, controlar la información, que no salga la información. Después, pérdida, robo de notebooks y dispositivos móviles, esto está claro, en las empresas muy grandes es semanal la pérdida de este tipo de equipamiento, entonces también hay que tenerlo en cuenta. En este caso se va a dar mucho más con la parte de encripción, por eso tiene que estar encriptado ese disco, para evitar perder esa información clave. ¿Ah? Luego, como les decía, no solamente tengo que controlar los dispositivos removibles, que es por donde se puede salir la información de la empresa, sino, la parte de email, como les decía, se estima más o menos que 1 de cada 400 correos que envía una persona debería estar encriptado y no está encriptado, o sea, está sacando información relativamente confidencial de la empresa, que parece un número muy bajo, pero si uno ve la cantidad de mails que uno recibe o envía semanalmente, es un tema bastante delicado. Lo mismo el webmail. Vamos a ver que los productos también tienen que interceptar no solamente el correo que sale del servidor de correo, sino que tienen que interceptar el webmail. Cuando estoy escribiendo en Gmail, en Hotmail o en la cuenta que yo quiera a través de webmail. Otro punto posible dentro de lo que es empleados bien intencionados o cuando no hay no hay una justificación maliciosa atrás, es incidente por pérdida de datos de tercero. Cada vez más yo puedo hacer outsourcing de ciertas partes de mi operativa. Por ejemplo, el pago de sueldos, procesamiento de tarjeta de crédito para un banco. Entonces yo tengo conexión con terceros, ¿ah? Y mediante esa conexión por terceros puedo estar exponiendo información. Puede no estar siendo asegurado ese transporte, puede estar esos servidores que están expuestos a ese tercero tienen que tener su debida protección. O sea, tengo que tomar en cuenta a que por ahí tengo un vector que me pueden llegar a estar sacando información de la empresa. Y por último, proceso de negocios. Esas tareas batch que se hacen, se puede ser FTP o puede ser otro protocolo, decir, bueno, una vez por día saco toda esta información de la empresa hacia otro lado. Bueno,
hay que controlar porque por un error de una persona bien intencionada puede estar filtrándose información fuera de la empresa. Esta categoría de empleado bien intencionado, o sea, estos 5 puntos que vimos ahora, es lo más común que sucede a la hora de los casos que ha habido. Quizá muchas veces no son los más costosos, porque el malintencionado es el que busca lo que le dé más rédito, pero sí es información que puede ser delicada o que le puede comprometer proyectos con respecto a la competencia, etcétera. Dentro de los empleados malintencionados hay 4 posibilidades que tenemos que tener en cuenta. La motivación económica, directamente la persona que está dentro es parte del grupo que está haciendo robo de identidad, directamente. Que obviamente va a hacer todo lo que comentábamos antes, pero con intención de hacerlo, buscando información que sea la que le dé más valor. Por eso los costos asociados a este tipo de casos son mucho más fuertes que en otros casos. Después, el empleado descontento, eso inclusive en Estados Unidos se está dando más con el tema de la crisis, hay muchos despidos en compañías multinacionales. Si no tenemos debidamente establecidos los procesos de cuando la persona se va, entregue sus credenciales, entregue sus accesos o remueva sus accesos, puede quedar información confidencial al acceso a esa persona desde afuera. O directamente cuando la persona está dentro y está descontenta, puede empezar a sacar información. Para el tercer punto, que se llama Career Building en inglés, que es construyendo una carrera. Bueno, yo por las dudas voy a sacar todas estas propuestas comerciales, todos estos trabajos de consultoría, porque el día de mañana estoy en otra empresa y me va a servir toda esta información. Eso no impacta en dinero, pero sí impacta en el conocimiento, en la propiedad intelectual de la empresa que estaba originalmente. Entonces, esa en realidad se toma como maliciosa porque obviamente no es información confidencial que no puede sacar, por más que no es por dinero, sino que juntar material para cuando yo me vaya. Y después el cuarto puesto, que ya es espionaje industrial, es estar adentro y sacar y vender información a la competencia. En este caso, como decía, es el menor de las ocurrencias, pero las más costosas. Y por último, los ataques direccionados, lo que hablamos. La persona el hacker va a atacar a una empresa, ¿cómo logra entrar? Basándose en mandando mail con malware asociado. Hoy en día se utiliza mucho Facebook, uno hace un clic en Facebook y si dentro de una organización se permite eso, va a poder ejecutar algo, se va a infectar una máquina y la persona va a poder entrar, porque como decíamos, hay políticas que bloquean Facebook, pero para muchas empresas Facebook es un modo de trabajo. Entonces yo entro a un grupo de Jetmar Viajes y es un grupo en Facebook, entonces yo tengo que dejarlo, yo tengo que dejar usar Facebook. Problema que muchas veces se hace un clic equivocado, sobre todo con el tema que vieron ahora de las URL reducidas, las URLs abreviadas, que uno cuando mira ese URL no tiene idea de dónde lo está disparando y es un vector de entrada de malware importante. Tanto eso, ese malware que va a explotar vulnerabilidades como credenciales débiles o ingeniería social. Yo voy a llamar a alguien y voy a saber que va a tener la contraseña por defecto. Entonces, ese tipo de cosas hace que esa persona pueda entrar. Una vez que entra, va a buscar dentro de la organización las máquinas que tienen más vulnerabilidades, tomar control de mayores máquinas buscando información confidencial, capturar esa información, poner rootkits o poner herramientas para poder seguir captando la salida de información, pero al final va a tener que sacarlo de la empresa. Entonces, si yo tengo algún sistema de prevención de pérdida de datos, capaz que no lo detecté por dentro. Dentro también obviamente voy a tener antivirus y debería detectar si un malware se instala, pero pongamos que es un worm nuevo, es un virus nuevo, por lo menos detectar una salida de información no autorizada. Porque ahí yo puedo decir que hay cierta información que no puede salir de la empresa, ya sea por un usuario bien intencionado o por un atacante. Entonces, dada esa problemática, está claro que hoy en día hay que tener en cuenta el tema de la fuga de información como algo muy importante. No es solamente me protejo a nivel de antivirus, me protejo a nivel de un firewall para evitar que me puedan instalar malware o que me puedan utilizar vulnerabilidades, explotar vulnerabilidades, sino que necesito tener una solución en pie. Que no va a ser solamente DLP. Para cubrir estos aspectos, voy a hablar de 3 casos. Tengo que saber quién es el usuario, quedarme tranquilo quién es el usuario, que ahora vamos a ver el tema de autenticación. ¿Qué información tiene que poseer ese usuario? Saber claro quién es el owner de cierta información y cómo son los permisos de acceso a esa información y cómo puedo mantener seguros esos datos. No solamente a nivel de que no los puedan ver
con el caso de encripción, sino que no puedan salir físicamente de la empresa. Entonces, acá vamos a ver varias tecnologías. Voy a empezar de abajo hacia arriba, en realidad, porque vamos a terminar en DLP. Para la parte de identificación del usuario, autenticar al usuario, es todas las tecnologías que tengan que ver con Identity and Access Management. Es decir, bueno, yo necesito no solamente tener una política de autenticación sólida, sino que tengo que buscar factores, como vamos a ver, de autenticación dobles, digamos, no solamente con usuario y contraseña, sino con usuario y contraseña y un token, o con un certificado digital, o como sea. Pero yo tengo que garantizar la autenticación de sus usuarios, porque es fundamental. Después, la parte de protección y cumplimiento, es decir, yo tengo que tener encriptado, por lo que hablábamos, no solamente la información en movimiento, ¿tá? Cuando yo envío un correo o cuando yo saco cierta información, sino cuando está en reposo, o sea, con encripción de un disco, por ejemplo, en el caso de un notebook. Ese es otro punto importante para evitar, en caso de que me roben, porque ahí no voy a evitar la fuga de información si me roban el laptop, que la persona pueda acceder. Y por último, descubrir y prevenir. Más allá de que si me lo roban va a estar encriptado, yo tengo que tratar de evitar que no salga esa información. Entonces ahí es donde entra la parte de Data Loss Prevention. ¿Ah? Data Loss Prevention hoy en día, más allá del caso que voy a hablar, que es un producto de Symantec, es una familia de productos, es una tecnología. ¿Ah? Lo que hablaba, el tema de cuando no está en uso, cuando está en reposo y en movimiento, yo tengo que tener encriptada la información. Eso es clave y cada vez más los dispositivos móviles están previstos con esa funcionalidad, sobre todo en algunos casos por hardware. En el caso de autenticación, algo que uno conoce, la contraseña, usuario y contraseña, algo que uno tiene es el tema de los tokens que uno tiene que completar como la otra mitad de la parte de una contraseña, es marcar certificados digitales, o algo que uno es, que es el tema de huellas digitales o patrones de iris. Tengo que usar una combinación de uno o dos factores. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hoy. Si yo solamente tengo usuario y contraseña, es una contraseña débil, va a permitir a una persona entrar y ya tengo un paso, ya pierdo la primera batalla con respecto a poder evitar que esa información salga de la empresa. ¿Ah? Y por último, que es donde vamos a entrar ahora, la parte de Data Loss Prevention en sí. A mí me interesa en este caso saber dónde se encuentran los datos confidenciales. ¿Ah? Preciso una herramienta, porque es imposible si no manejarlo, que me escanee toda mi red yo le voy a decir previamente, estos son mis datos confidenciales, y bueno, me tiene que decir en dónde están esos datos, cómo se utilizan esos datos, quién es el owner, quiénes tienen permiso de acceso, cuántas veces accedieron, y cuál es la mejor forma de evitar pérdidas. Estos tres aspectos son lo que Symantec lo baja a tierra como Discover, Monitor y Protect: descubrimiento, monitoreo, supervisión y protección. Vamos a ver que dentro del producto Symantec DLP hay una serie de módulos que permiten a algunos solamente descubrir dónde están las cosas y otros tomar acciones. Algunos solamente ver lo que está pasando y otros responder ante ese evento. Dentro de lo que son soluciones DLP, lo que uno debería buscar en este tipo de soluciones es, en el caso de detección, es encontrar los datos, los datos confidenciales donde están, tener inventariados esos datos y administrar también, ayudar en la limpieza de datos. ¿Tá? Como decía, si yo saco una persona que tenía control sobre ciertos aspectos, tengo que poder sacar esos datos cuando la persona se va. En caso de supervisión, comprender cómo se usan los datos, ¿tá? Contenido y contexto. Es importante, yo puedo querer saber, más allá de datos confidenciales, qué otros tipos de datos salen de la empresa, que quizás no los voy a bloquear, los voy a dejar solamente salir, y eso lo vamos a ver cómo funciona el producto más adelante. Y protección, que es la parte reactiva, que es, yo voy a tener una serie de políticas, cuando hay una infracción a la política, las respuestas que voy a tomar. ¿Ah? Todo eso con una administración que me permita una serie de políticas, una serie de workflow, el flujo que yo voy a tener de alertas, y detectar el contenido lo más preciso que uno pueda. Vamos a ver que hay diferentes formas de detectar ese contenido, porque uno dice, pero ¿cómo hago yo para decirle, cómo le digo cuál es mi información confidencial? Vamos a ver que hay un par de formas para poder decirle al sistema qué información tiene que buscar. Entrando ya un poco a lo que es el producto en sí, el producto está dividido en tres, atacando los tres aspectos que comentábamos, que se pueden implementar de forma paulatina. La parte de storage se refiere a la búsqueda de información en reposo dentro de mi red. ¿Ah?
Para eso hay 3 productos, que el primero, que se llama Network Discover, trabaja junto con el Network Protect, descubre y le informa al producto que se llama Network Protect, que es quien va a permitir tomar las acciones respectivas. ¿A qué acciones puede tomar? Puede relocalizarlo. Si yo encuentro una planilla de tarjeta de crédito en una máquina de un usuario, no solo puedo informarle al usuario de la infracción de la política, informarle al equipo de seguridad, sino que puedo tomar los datos, sacárselos y ponerlos en cuarentena. ¿Tá? O sea que esa es la combinación, no solo descubrir, sino tomar una acción. ¿Tá? Después vamos a ver al final lo que es el Data Insight, que eso es nuevo en la versión, que lo que agrega, que es una cosa muy interesante, es más allá de encontrar la información confidencial, decir quién es el owner, quién lo accede, cuánto se accedió. O sea, es un poco de data mining sobre esa información que encuentra el producto de descubrimiento. Como ven abajo, hay lo que se llama Management Platform y que es el Enforce Platform. Hay una plataforma en común que es quien tiene las políticas y va a tomar las decisiones de todos estos productos que yo puedo implementar paulatinamente. Yo puedo empezar y decir, bueno, primero quiero encontrar donde tengo la información confidencial, porque no lo tengo claro, sin pensar en el endpoint, en el punto final, y sin pensar en la red. Después el segundo grupo importante es lo que refiere al endpoint, ¿tá? Donde van los agentes en esa estación de trabajo. Ese agente lo que va a hacer es descubrir, buscar toda la información, un poco lo que hacía el storage, ¿no? Busco la información en los desktops, si tengo información confidencial o no, y prevenir la salida de datos. Ahí la prevención de salida de datos sí refiere a unidades CD, unidades de USB, cámaras digitales, cualquier cosa que me permita sacar información, incluyendo impresión y fax. Eso es muy importante, lo que yo les comentaba de que tienen que pensar el tema de fuga de datos como información, no como un software para bloquear puertos, como era antes. Para mí una impresión es sacar información, para mí enviar un fax es sacar información. Y eso lo tengo que proteger. Y por último, que es de los 3 el que primero se implementa en las empresas, es el tema de la parte de red, Network Monitor y Prevent, que es el que me va a mirar lo que está saliendo de mi empresa, tanto a nivel web como a nivel de email. ¿Ah? Si yo estoy posteando un webmail, si yo estoy posteando en un sitio externo información confidencial, si toda la información que yo quiero sacar a través de la red, esto va a estar escuchándolo y lo puede bloquear o lo puede modificar, o vamos a ver que también lo puede encriptar. Si la persona se olvidó porque es bien intencionada, pero mandó sin encriptar la información confidencial, yo la agarro, se la doy a un gateway que la encripte y después que la mande. Eso es transparente para el usuario. Se integra con soluciones de encripción para no retrasar ese envío. Como les decía, esta suite de productos se pueden implementar por separado y, bueno, acá es un poco lo que comentábamos recién. Hay un centro único de políticas para todos los productos y estos son un poco la cobertura que yo dispongo en cada uno de ellos, ¿no? A qué apuntan cada uno. Como les comentaba, bueno, FTP, mensajería instantánea, otro tema me he olvidado. O sea, el de red tiene que estar fijándose si yo estoy chateando y cuando chateo saco información confidencial. Entonces es importante tenerlo controlado. La arquitectura, como les comentaba, es una arquitectura que tiene un lugar de políticas centralizado. No solamente están las políticas, sino la parte de reporting, la parte de administración y la parte de workflow, donde yo voy a decir cómo es que quiero que vaya alertando, porque yo tengo posibilidad que al usuario le aparezca un pop-up. Una cosa que vamos a ver, que vemos ahí en el endpoint, es el tema de copy-paste. Cuando yo hago un copy, el clipboard de Windows, cuando yo copio y voy a pegar en otro lado, si copié con información confidencial, el producto lo detecta y no me lo deja hacer paste en ningún lado. Ni siquiera en la pantalla de un navegador para poder sacarlo. Digo en ese caso, porque supongamos que no tengo la parte de red para ver si sale la información, el propio agente que está en el PC, cuando vaya a hacer el paste me va a impedir sacar esa información. Después, en la parte de storage, los 2 productos, cuando hablo de storage hablo obviamente de NAS, de file server, de base de datos, plataforma de colaboración como SharePoint, lo que son portales. Lo de endpoint ya lo hablábamos recién dentro de la cobertura, impresión y fax también incluido. En la parte de red, SMTP, HTTP, FTP y casi todo protocolo basado en TCP. Se pueden hacer cosas bastante customizadas, bastante a medida para poder controlar, sobre todo para la parte de monitoreo. Y para la parte sí de control, de evitar que salga, son los protocolos. Está pensado en mensajería, en FTP y en HTTP, tanto seguro como inseguro.
Bueno, yendo al tema de políticas, acá es interesante lo que hablaba hoy de las reglas de detección. La parte más delicada de este tema, en lo que se basa toda la solución, es en cómo le doy yo la información, cómo le digo que cierta información es confidencial. Hay dos tipos de formas para hacerlo. Una es la parte de datos descritos, ¿tá? Que es específicamente yo le pongo palabras clave o identificadores, diciéndole este tipo, no sé, este string de caracteres o estas palabras son las que yo considero críticas. Obviamente que ese es el más engorroso de todos y el menos exacto, porque yo no puedo, hay un montón de combinaciones que yo no voy a saber. Después tenemos lo que se llama de huella digital o fingerprint, o sea, yo ahí le voy a dar una planilla Excel y le voy a decir, bueno, ¿ves esta planilla, este dato estructurado? Esto es mi información confidencial. O este diagrama de AutoCAD, que es propiedad intelectual, bueno, él lo toma, hace una huella de eso y a partir de eso va a evitar que salga, inclusive si saco alguna fila de esa planilla Excel. Por eso ahí en la parte de los datos tipo huella digital, ahí se difieren datos estructurados y datos no estructurados. El dato estructurado está apuntando a base de datos, a planilla, etcétera. El dato no estructurado es a propiedad intelectual, código fuente de una aplicación. Yo a eso le agarro un pedazo de código fuente, se lo tiro a la aplicación, él lo toma y ya sacó ese identificador. Y ahí cualquiera que intente copiar, pegar, sacar USB o enviar por mail ese código fuente, me va a alertar y lo va a bloquear. Por eso digo, esa es la parte más delicada. Después, obviamente, puedo hacer umbrales con cantidad de ocurrencia. Esto puede salir tantas veces o no. Puedo usar operadores lógicos, AND, OR, IF. Puedo hacer un montón de combinaciones. Pero acá está la parte, es la parte interesante del producto, es lo granular que se puede llegar a hacer la parte de detección. Y después está todo el tema de regla de respuesta. No solamente notificaciones al personal de seguridad, al manager, es un poco el workflow que yo les contaba de cómo se va a desarrollar, sino pop-ups al cliente que le dice, usted, le acabamos de mover los datos porque usted está intentando sacar información confidencial. Yo le puedo mandar eso al cliente, al usuario. Bloqueo, no dejo salir el mail, encripto el mail. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más descrito, cómo es el camino que hacen ese tipo de bloqueos. Puedo modificarlo, lo que comentaba recién, relocalizarlo, agarrar y moverlo en la parte de storage. Esta información es confidencial, la saco del servidor inseguro y la muevo al servidor seguro. Recuerden lo que hablábamos del usuario bien intencionado, ¿no? Dejó la información por cualquier lado. Con esto lo que estoy haciendo es preocupándome de eso en particular. Y después puedo generar acciones personalizadas. Tiene una API que me permite manejar sin problemas respuestas que yo quiera, o que me ejecute ciertos scripts, o que tome otras medidas, que eso también es importante a la hora de implementarlo. Esto es un poco lo que le comentaba, los datos descritos, que son no están indexados y yo se lo voy agregando basado en diccionarios o en identificadores de datos que yo le pongo, y lo que es fingerprint en correlación exacta de datos, en lo que son estructurados, y correlación de documentos, que es todo el resto, digamos. Ahí un poco dice la cantidad de documentos por servidor que puede procesar por servidor del producto, digamos. Por último, para que tengan una idea cómo funciona dentro de esta arquitectura, en lo que tiene que ver con la red, el Network Monitor lo que hace es cuando el usuario intenta salir, yo ahí voy a tener un switch, lo que se llama span port o tap, o sea, cuando yo tengo un switch que me replica el mismo tráfico que va a salir, se lo replica al servidor de Network Monitor para que él vea lo que está pasando. Por eso dice span port o tap. Son las dos formas que yo tengo de bifurcar el mismo tráfico duplicado. Y ahí no me interrumpe el tráfico, sigue. O sea, yo puedo usar esta herramienta para saber exactamente todo lo que está saliendo de información y poder tener estadísticas. Hasta ahora, esto solamente a mí me interesa monitorear, no quiero tocar absolutamente nada más. Ahora, si yo utilizo el componente de prevent, el componente de prevención para email, lo que va a hacer es, el servidor de correo, cuando lo saca al MTA, al Message Transport, para transportar ese mail y rutearlo, el propio MTA se lo va a dar a este producto. El producto lo que hace, se comunica con el enforcement, con la parte de cumplimiento de políticas. Bueno, ¿está violando alguna política? Si no está violando ninguna política, se lo devuelve el MTA, manteniendo la misma sesión, y lo saca. Ahora, si no, le puede modificar el encabezado. Le modifica el encabezado y le dice que lo bloquee. Entonces el MTA, nunca salió este mail, le va a contestar al servidor de correo, no se puede entregar, con un error 550, porque viola una de las políticas de fuga de datos de la empresa. Y si no, cierra la sesión, abre otra, y lo que toma es el encabezado, y basado en eso dice,
le dice el producto, mandáselo a un gateway para encriptar. O modificale, sacale el attachment y deja que el mail vaya, pero sin el attachment. Todo eso hace que el MTA siga su camino. Esto no impacta en la alta disponibilidad, porque si se cae esta protección, a lo sumo pierdo la protección, pero no pierdo, o sea, no es una parte que si el MTA no lo encuentra, no va a trancar el mail. Eso es configurable, pero es un tema importante saber de que no es un cuello de botella. Lo mismo para el web, pero contra un web proxy. Hay un protocolo que se llama ICAP, que es un protocolo que permite comunicar un web proxy contra terceros en cuanto a la información de sesión. Yo me conecto a una página y en la página quiero pegar, porque es un portal de una empresa que yo me creé, quiero pegar información confidencial. El web proxy, antes que nada, le va a preguntar al Network Prevent, el Network Prevent le va a preguntar a las políticas, compara, ¿hay violación de políticas? Bloqueo, o modifico la transmisión, puedo modificarle, o sea, le puedo poner otra cosa y le puedo devolver al usuario un pop-up o una pantalla diciéndole que lo que intentó hacer no se puede hacer y se le comunicó a un equipo de seguridad. Si no existe violación de la política, no pasa sin problema. Esta parte de network, tanto la parte de monitoreo como de prevención, es lo que primero generalmente hemos visto en las empresas que se implementa, el tema de perímetro. Porque, como les decía hoy, yo puedo tener el endpoint comprometido por un hacker, pero la información la va a tener que sacar. Entonces, esta primera protección es muy importante. Luego está el tema del endpoint. Ahí yo lo que necesito es, le baja las políticas y el agente local en el endpoint es el que me va a buscar información confidencial y me va a impedir que yo saque información desde el endpoint. Un poco lo que explicaba. Y si la máquina está desconectada, los incidentes se generan igual, y me va a impedir sacar esa información. Y el ideal, obviamente, que esa máquina conectada también tenga encripción de datos, porque si no, cuando lo pierdo me la van a poder capturar o van a poder hacer algo. Pero tanto la parte de prevención con la parte de discovery. La parte de discovery es un poco como lo que hablábamos del tema del almacenamiento. Encuentro cierta información confidencial y la ubico en una cuarentena, en un servidor de cuarentena para ver después qué voy a hacer con ella. Pero en el caso del endpoint no solamente cumple la función de bloquear puerto de salida, sino que también cumple la función de cuarentena. Por último, la parte de almacenamiento. El producto Discover lo que hace es accede a un file system remoto. Ese file system remoto lo que hace es lo inspecciona contra las políticas. ¿Encontré algo de la información que me dijeron? No encontré nada. Perfecto. Si encontré algo, lo que hago es abro los archivos y el protect va a ser el que me lo mande a cuarentena, que me lo ponga dentro de otro equipamiento que obviamente va a estar asegurado, va a estar encriptado, siguiendo las políticas de la empresa. Como ven, estos dos productos sí trabajan en grupo. Y bueno, este es el último producto que se integró a esta familia, que no piensa tanto en la parte de protección, sino que es complementario, o sea, no protección directa, sino protección por la información que me brinda, es el Data Insight, que lo que hace es complementa a lo que hablábamos de las plataformas de protección contra el almacenamiento, dándole información. Se conecta con ese NAS y lo que le dice es quién es el owner, qué derechos tienen y quiénes pueden acceder y qué derechos tienen. Entonces, en realidad es información que le sirve a la plataforma de enforcement para correlacionar y tomar ciertas medidas. Entonces, bueno, resumiendo un poco, la necesidad de este tipo de tecnologías es clara. Viene desde hace un tiempo trabajándose con lo que era en su momento el control de puertos. Esto ha evolucionado al control de información y ha evolucionado a estas tres áreas fundamentales: al almacenamiento, información en reposo, endpoint asociado a encripción y la parte de red para lo que es protección de salida de la información. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Si hay preguntas, tenemos un minuto para ellas. Sí. Perdón, ya le acercamos el micrófono. Gracias. Sí,
Cuando tú tienes algo protegido con el software no importa los privilegios del usuario, por lo que veo. Si yo quiero enviar por correo, por más que yo sea el administrador, me lo va a bloquear igual. Claro, porque Él está por encima de todos los privilegios que uno puede tener. está por encima porque es otro corte. A mí lo que me importa es que la información no puede salir de la empresa, ni siquiera por el administrador. Especialmente el administrador es uno que yo tengo que tener más cuidado porque él va a tener derecho de acceso a todo. Sí, incluso a cortar el software. Sí, yo ahí debería, ahí voy a tener un sistema, por eso tengo que integrarlo con sistema también de monitoreo. Si la persona me baja un servicio, yo puedo tener una alerta. Es como los productos de auditoría que se usa para auditoría de un administrador, digamos. Claro. Entonces ahí me tiene que generar un incidente de seguridad, ¿cómo es? El grupo de productos que se llama Security Information Event Management, esos correlacionadores de eventos que incluyen el control de administradores. Bueno, el administrador bajó el servicio de DLP. Entonces ahí automáticamente me tiene que salir una alarma muy grande porque obviamente es como que me haya borrado una password y me dejó, no sé, o me publicó un camino, digamos. Pero sí, la idea es que se controle a todos. A mí me interesa que nos saque la información, no importa quién la saque. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Le vamos a agradecer entonces con un muy fuerte aplauso